Bueno, pues buenos días a todos. A mí me ha tocado moderar una mesa que me parece que es súper interesante y que, vamos, que creo que contamos con ponentes de referencia que nos van a explicar su experiencia y su visión sobre cómo preparar nuestros hospitales para la digitalización en la gestión de infecciones. Vamos a empezar por Noelia García Barrio, que es la jefa de Servicio de Ingeniería y Análisis de Datos del Hospital Universitario 12 de Octubre, que ya me parece una cosa maravillosa. Así que ella que nos cuente a ver su experiencia en las pruebas y los PCIs, ¿no? Sí, bueno, buenos días a todos. Genial. Para pasar... Ay, que no lo veía, perdón. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho, bueno, yo llevo el Departamento de Ingeniería y Análisis de Datos. Yo soy ingeniera biomédica, por lo que pues, la parte clínica la medio manejo, ¿vale? La idea de mi presentación es contaros un poco quiénes somos, qué estamos haciendo y, sobre todo, que entendáis las posibilidades que hay dentro del mundo de la microbiología en el uso de los datos. Me gustaría hacer dos pequeñas reflexiones sobre conceptos que utilizamos para que lo tengamos claro todos. Uno es el Real World Data. Cuando hablamos de Real World Data estamos hablando de utilizar los datos que recogéis en la práctica asistencial y luego también diferenciar lo que es un uso primario de los datos y un uso secundario. Cuando hablamos de uso primario es utilizar los datos que generáis para la propia asistencia del paciente y uso secundario sería utilizar esos datos para otros usos, ¿vale? Como puede ser la investigación o la innovación, ¿vale? Entonces, bueno, por poneros un poco de contexto, la gran mayoría de vosotros sabéis quiénes somos, pero bueno, somos un hospital que estamos situados en la zona sur de Madrid, es un hospital que tiene una cobertura de casi 450.000 pacientes y que tiene una actividad pues, muy abundante. Somos un hospital que tiene una alta madurez tecnológica, tenemos el nivel 6 de la acreditación HIMSS-NRAM, son 7 niveles y ahora mismo nos estamos preparando para alcanzar el siguiente nivel. Y bueno, somos un hospital en transformación porque recientemente, bueno, del año pasado nos mudamos a un nuevo edificio de hospitalización y esto, bueno, pues ha supuesto un cambio de edificio, pero también ha supuesto un cambio en cómo trabajamos, en cómo realizamos los procesos y dentro de estos cambios se creó la Dirección de Transformación Digital. Es una nueva dirección que engloba el departamento de TI, de Sistemas de Información, con este servicio de Ingeniería y Análisis de Datos y luego también dentro del servicio tenemos unas figuras que son nuestros responsables clínicos de transformación digital, que son en este caso una enfermera, un médico y una farmacéutica que nos sirven también como nexo de unión de lo que es la tecnología y los datos con la parte más clínica. Este uso de tecnologías y datos dentro del hospital está fomentado dentro de la estrategia del propio hospital, es uno de los pilares de la estrategia. En nuestra estrategia de lo que se ha trabajado son grupos en los que participaban profesionales, en los que se iban identificando necesidades y problemas en diferentes áreas, ¿vale? Y luego otro de los grupos que había dentro de la estrategia era el grupo SMART 12, es un grupo que está formado por tecnólogos, pero también por parte clínica y lo que buscan es soluciones digitales al resto de necesidades que se identificaban en los grupos, ¿vale? Entonces, como veis, tecnología y datos forman parte de la estrategia del propio hospital y tenemos, de hecho, una estrategia en cuanto al uso de los datos, ¿vale? Para nosotros los datos pues, se deben utilizar pues, para mejorar nuestros resultados clínicos, para mejorar la investigación y la docencia y también pues, para mejorar nuestros procesos de trabajo. ¿Y para ello qué necesitamos? Pues necesitamos gobernanza de nuestros sistemas, de nuestros datos, necesitamos procedimientos, necesitamos identificar responsabilidades, necesitamos también herramientas y metodología para trabajar con los datos y obviamente necesitamos datos de buena calidad y que estén estructurados.
Este trabajo, esta estrategia de datos no es algo nuevo, sino que llevamos muchos años trabajando en proyectos de innovación de datos. Empezamos en 2011 aproximadamente con un FIS, un proyecto del Carlos III, en el que buscamos estandarizar los datos de cáncer de mama y cáncer de pulmón, y luego hemos ido participando en proyectos nacionales e internacionales como el EHR2 EDC, somos parte de la red EDEN. Durante el COVID participamos en muchos proyectos porque ya veníamos trabajando en el uso de los datos. En 2022 desarrollamos una plataforma de datos que ahora os contaré un poquito más sobre ella y bueno, ahora mismo estamos participando en algunos proyectos de espacio de datos porque desde Europa ha salido una nueva regulación en el uso de los datos y están surgiendo proyectos para adaptarnos a esta nueva normativa. ¿Vale? Y también os contaré un poco del proyecto de Darwin, que es un proyecto que lleva la Agencia Europea del Medicamento. Un punto importante que quería transmitiros es que cuando hablamos del uso de los datos tenéis que tener claro que reutilizar los datos no es lo mismo que extraer, no sirve que yo saque los datos de un sistema y los utilice para otra cosa, sino que es necesario que tengáis, por ejemplo, el contexto clínico en el que se generan esos datos, ¿vale? En vuestro área, pues entiendo que no es lo mismo un cultivo positivo de un paciente que está ingresado en la UCI que tener un dato de un cultivo positivo cuando estamos haciendo pues, cribado de población portadora, ¿vale? Entonces es necesario entender de dónde vienen los datos. Es importante que los datos estén estandarizados, ¿vale? Y que tengan, pues, por lo menos un lenguaje común, tanto pues, en las terminologías que estéis más habituados, como puede ser SNOMED, LOINC, o la que sea más apropiada para el concepto que estáis queriendo representar. Cuando hablamos también de reutilizar, es importante que tengamos en cuenta la calidad de los datos que estamos utilizando. Hay que hacer un estudio de calidad de esos datos. Nosotros dentro del grupo tenemos una doctorada que está trabajando en esta rama y que se integren con otros datos, ¿vale? Un dato por sí solo nos va a decir muy poco, es necesario que lo combinemos con otros. Y en microbiología, pues los datos que tenéis son muchos y se pueden combinar pues con datos clínicos, con datos demográficos, datos de medio ambiente, costes, y esto pues, nos puede servir pues, para medicina personalizada, para una detección temprana de brotes, para predicción de infecciones o de resistencias a antibióticos, el desarrollo de fármacos o vacunas, vigilancia epidemiológica, etcétera, ¿vale? Las charlas que vienen detrás de mí yo creo que os van a dar más ejemplos de dónde se pueden utilizar toda esta cantidad de datos que ya estáis generando. Pero tenéis que tener en cuenta también todos los retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de usar los datos, ¿vale? Los datos a día de hoy no se generan en un único sistema, sino que se generan en múltiples sistemas. Vosotros normalmente trabajaréis con el LIS, pero probablemente también tengáis algún sistema más de análisis genómico. Tenéis la historia clínica, pero luego también la farmacia puede estar disgregada en diferentes áreas. Nosotros, por ejemplo, tenemos farmacia hospitalaria, farmacia externa, farmacia oncológica. Entonces, bueno, muchos sistemas con formatos muy diferentes y entonces pues hay que trabajar en estandarizarlos. Volumen muy elevado y que además tiene una interpretación muy costosa, muy compleja de los datos, ¿vale? Nosotros en el área más de ingeniería no trabajamos solos, sino que siempre trabajamos con el clínico porque tiene una complejidad muy grande estos datos, ¿vale? Y luego también que los datos tienen diferente calidad y también accesibilidad, ¿vale? A día de hoy no tenemos acceso a todos los datos de nuestros pacientes, entonces cuando queremos ver la trayectoria de todo el paciente es difícil crearnos este esquema o esta trayectoria, ¿vale? Y aquí, bueno, un pequeño gráfico de la cantidad de datos que se están reutilizando a día de hoy, solo un 5%, entonces, bueno, tenemos muchas oportunidades ahí fuera. Ahora os quiero contar un poco cómo trabajamos nosotros, algunas pinceladas en cuanto a principios que nosotros tenemos y cómo trabajamos, ¿vale? Para nosotros el objetivo siempre es que los datos se registren en los sistemas clínicos y que luego se reutilicen para el resto de propósitos, ¿vale? No nos sirve que, no queremos fomentar el que tengáis bases de datos paralela donde estáis volviendo a introducir los datos, sino que lo que tratamos es de que registréis una única vez en el sistema apropiado y que luego nosotros os facilitemos herramientas para poder utilizar estos mismos datos pues, para estudios observacionales, ensayos clínicos, entrenamiento de modelos de IA, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis un par de papers en los que explicamos un poco más cómo lo hacemos, pero bueno, básicamente es esto. Entonces, para ser capaces de hacer
para poder representar los datos en un único sistema y utilizarlos en otros, es necesario que los datos estén estandarizados, como ya os he dicho. ¿Vale? Nuestra filosofía es que cada estándar se utilice para el propósito para el que ha sido creado, ¿vale? No somos forofos de un único estándar, sino que, por ejemplo, para el modelado de conceptos hablamos de utilizar OpenEHR. Para la representación de significado, pues hablaríamos más de terminologías como SNOMED-CT o LOINC, que permiten tener una granularidad mayor que las clasificaciones como CIE. Para la persistencia de los datos, OpenR, y luego para uso secundario, el modelo MOP, que no creo que muchos estéis familiarizados con él, pero que es importante que lo conozcáis porque es un modelo de datos que a nivel europeo se está utilizando cada vez más en el área de investigación. Por contaros un poco, es un conjunto de tablas muy básicas. Tienes una tabla para paciente, una tabla para diagnósticos, una tabla para medidas y lo que te permite es que tus datos estén estandarizados en formato, pero también en representación, ¿vale? Porque ellos definen, por ejemplo, que para diagnósticos los datos estén codificados en SNOMED, las pruebas de laboratorio en LOINC. Y esto te permite tener una base de datos que sea prácticamente idéntica a la de otro hospital, ¿vale? Entonces, mi base de datos en el 12 de octubre va a ser similar a la que tenga el Gregorio o a la que tenga el Hospital de Helsinki. Y esto me permite generar un estudio que yo se lo pase y que ellos lo puedan ejecutar sobre sus datos con un único estudio, que no haya necesidad de hacer adaptaciones, ¿vale? Entonces, esto acelera mucho la investigación. Os voy a contar un proyecto real que ya utiliza este modelo. Entonces, es importante que le echéis un vistazo y que os familiaricéis con esto porque está ahora mismo en todos los proyectos de datos. Y, de hecho, os he traído algún ejemplo de cómo se está trabajando ya en microbiología en este modelado de la información, principalmente en OMOP, pero también en OpenR, ¿vale? Entonces, hay mucha literatura por ahí para que os empecéis a familiarizar. En cuanto a cómo trabajamos, seguimos estos principios que os digo, pero luego también nosotros creemos que es imprescindible que haya una colaboración estrecha entre los servicios clínicos y nuestra dirección. Estamos trabajando en una figura que lo hemos denominado el ingeniero residente, lo estamos probando con oncología y la verdad que está funcionando muy bien. Entonces, lo que hacemos es tener una persona que va rotando por el servicio y con el servicio se hace una identificación pues, de necesidades y de problemas, se analiza cómo están trabajando ahora mismo y se diseña cómo quieren trabajar, ¿vale? Todos juntos se elaboran una propuesta de soluciones, que no siempre son soluciones tecnológicas, sino que a veces es simplemente de reorganización del servicio, pero bueno, si son tecnológicas, pues se analiza si es necesario pues, tener una nueva plataforma, si son necesarias herramientas o nuevas funcionalidades y se ve cómo se tienen que incorporar estas herramientas, ¿vale? Y luego pues, se analiza todo este ciclo. Entonces, esto es algo que ya os digo, estamos probando en oncología, está funcionando muy bien porque no es un ingeniero aislado en un servicio, sino que es un ingeniero que está dentro de una dirección de transformación digital que a su vez trabaja mano a mano con el servicio. Y esto, pues os digo, nos está funcionando muy bien y nuestra idea es extenderlo a otras áreas. Y bueno, en cuanto a la plataforma de datos que nosotros utilizamos, como os conté antes, la plataforma de Infobanco la desarrollamos en un proyecto dentro del hospital en 2022, durante 2 años. Es un proyecto de compra pública innovadora y bueno, lo que buscábamos básicamente es tener una plataforma que nos permitiera combinar datos del hospital y de atención primaria, porque en este proyecto participamos con atención primaria, que nos permitiera combinarlos y tenerlos estandarizados, ¿vale? Y con esto pues, poder tener diferentes salidas de datos que dieran respuesta pues, a clínicos, a gestores y a investigadores. En cuanto a las salidas que estaban pensadas dentro de la plataforma, había una parte de generación de cuadros de mando pues, para lo que es más la gestión clínica, una parte más de automatizar la carga de datos desde nuestros sistemas a cuadernos de recogida de datos, porque esto es algo en lo que todos perdéis muchísimo tiempo, una parte de herramientas de Real World Data y luego también pues, parte de modelado de inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco cómo hemos venido trabajando y ahora lo que os voy a enseñar son un par de proyectos reales que hemos desarrollado, que algunos de ellos están más centrados en la parte de micro, ¿vale? Entonces, durante el COVID desarrollamos un sistema que permitía la detección precoz de pacientes en riesgo respiratorio. Cuando un paciente en el hospital tenía una PCR positiva, se lanzaba una alerta sobre el paciente
de manera que teníamos identificados a todos los pacientes con COVID. Se diseñó un sistema, al principio era de reglas, luego se pasó a Machine Learning, que lo que hacía era que cada 15 minutos evaluaba los datos de estos pacientes con COVID y había un score que indicaba si el paciente tenía riesgo o compromiso respiratorio. Esto te permitía, a su vez, esto te generaba una alerta, tenías un listado de tus pacientes que estaban en riesgo respiratorio, pero además se le enviaba un mensaje al médico responsable para que fuera consciente de que su paciente estaba en riesgo respiratorio. Al principio había cierta reticencia por parte de los clínicos en cuanto a la cantidad de alertas que le iban a llegar, pero al final tuvo una aceptación muy buena y realmente les ayudó a priorizar qué pacientes tenían que ver en cada momento. Ahora mismo estamos desarrollando el mismo proyecto, pero en sepsis, y ahora mismo estamos en fase de validación. Otro proyecto en el que estamos trabajando es en el área de PROA. En PROA pues, tenéis que generar indicadores todos los años, que son además complejos de generar. Entonces, lo que hemos empezado a trabajar con la parte de farmacia es en automatizar la generación de esos indicadores que se tienen que reportar. Y les hemos creado un cuadro de mando para que además los indicadores no estén disponibles una vez al año, sino que se pueda hacer un seguimiento activo de estos indicadores. Hemos empezado trabajando con farmacia, pero ya estamos trabajando con la parte de micro y la parte más de indicadores clínicos para que se puedan integrar también y que podamos tener esta información actualizada y sin que genere pues, un trabajo o un esfuerzo por parte más de la parte clínica. Y luego, otro par de proyectos que no están directamente relacionados con la micro, pero para que entendáis otros usos de los datos. Nosotros somos parte de la red Trinetics, ¿vale? Trinetics es una red que lo que ha hecho es conectar a las bases de datos de diferentes hospitales, bases de datos con un formato estándar, ¿vale? Y lo que te permite es hacer cortes de pacientes y análisis sobre estos datos, no solo con los datos de tu hospital, sino también con los datos de toda la red, ¿vale? Entonces te da mucha potencia, sobre todo en el caso de enfermedades minoritarias. Aquí se pueden integrar todo tipo de datos. Nosotros tenemos parte de datos de micro ya cargados y entonces tú puedes hacer una corte de pacientes con las características que tú elijas, pues que tenga un cultivo positivo del microorganismo X o que tenga que se le haya dado este fármaco, ¿vale? Entonces es una herramienta muy potente que al tener pues, tus datos en tu origen estandarizados, pues te permite hacer este tipo de análisis de una forma muy, muy rápida. Os he puesto un par de ejemplos de estudios hechos con esta herramienta, no son nuestros, pero bueno, para que veáis que hay literatura ya en este área. Y luego el último proyecto que os quiero contar es el proyecto de Darwin, ¿vale? Porque a mí me parece un proyecto que representa realmente el uso de los datos. Es un proyecto que está liderado por la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, lo que se ha hecho en este proyecto es utilizar todas esas bases de datos OMOP que se han ido creando en Europa, OMOP, el estándar este que os he contado que tenéis que estudiar. Los hospitales o centros que teníamos desarrollado este OMOP nos hemos presentado a participar en este proyecto. Ellos nos han evaluado que la calidad de nuestros datos son lo suficientemente buena para generar estudios con resultados válidos. Y lo que hacen ellos es que generan un estudio, el estudio lo comparten con los nodos participantes, nosotros lo ejecutamos, ejecutarlo es darle a un clic y ejecutarlo, obtenemos los resultados sí que los tenemos que validar, pero luego los resultados que son siempre agregados los volvemos a compartir con la red. Entonces, en cuestión de días tenemos un estudio hecho multicéntrico. Hemos entrado nosotros en febrero y a día de hoy creo que hemos realizado ya entre 8 y 10 estudios, ¿vale? Entonces, como veis, tiene una potencia enorme porque se están haciendo evaluación de medicamentos y dispositivos médicos de una forma súper ágil. Y, bueno, esto es lo que os quería contar, simplemente eso, que veáis que hay muchas posibilidades de trabajar con los datos, que hay que hacer un trabajo previo de los datos, pero que las oportunidades están ahí fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Seguimos con Llanos Salar Vidal, de Microbiología de la Fundación, que nos va a hablar sobre las plataformas digitales, el valor del dato para anticipar los brotes y las tendencias.
Bueno, primero de todo, dar gracias a la sociedad por haberme invitado a dar esta ponencia y también, hombre, agradecer a todos los que habéis hecho posible la organización de esta jornada. Bueno, pues a mí me ha tocado hablar un poco de la transformación digital en los laboratorios de microbiología y quería un poco en este contexto empezar con una idea de ¿qué es un laboratorio de microbiología? Pues yo creo que en este momento nos hemos convertido en una fuente ingente de datos, podríamos decir que una especie de Big Data sanitario, porque a lo largo del día damos 1000 informes, ya sea que damos información sobre antibiogramas, sobre identificaciones, sobre resultados de serologías y PCRs. Ahora ya con las técnicas de secuenciación pues también intentamos un poco aplicar la metagenómica, información sobre resistencias, también sobre árboles filogenéticos y obviamente siempre junto con la información clínica que nos dan nuestros pacientes. Así pues deberíamos ser capaces de poder integrar todos esos datos para poder saber qué microorganismos están circulando en este momento, también conocer un poco su patrón de resistencias, así poder incluso analizar o ver posibles brotes que pueden surgir y ser capaz de dar respuestas rápidas. Así pues, al reto que nos enfrentamos no es solo tener esos datos, porque ya los tenemos, sino ser capaces de utilizarlos para tener una epidemiología que pueda ser útil, accesible y sobre todo que pudiera ser en tiempo real. Este, digamos, que es el pilar principal de lo que conocemos como la vigilancia sindrómica. ¿De qué trata la vigilancia sindrómica? Pues trata de poder detectar de forma temprana, no solo basándonos en informes ya consolidados y que nos lleguen después de meses de que algún evento ha surgido, sino información que se base en informes un poco prediagnósticos que nos puedan dar la posibilidad de actuar de forma rápida, eso sí, siempre en conjunto con las autoridades sanitarias competentes, y que también nos pueda ayudar a monitorizar esa tendencia, es decir, hacer ese seguimiento igual de ese posible brote que ha surgido. Y eso en microbiología, bueno, pues tenemos distintos ejemplos que yo creo que ya hacemos, como puede ser la vigilancia que hacemos anual de la gripe, de cómo va, de ver cuál es la cepa que está circulando este año. También, obviamente, los hospitales pues nos estamos esforzando mucho por detectar esos posibles brotes de Clostridium difficile y así poder actuar en los distintos servicios y que no se nos desmadre la cosa por todo el hospital. O también el análisis que nos esforzamos por dar de las BLES que tenemos o las carbapenemasas. Y entonces, al final, ¿en qué consiste toda esta vigilancia? Pues consiste en detectar problemas horas o días antes de que se produzcan y no meses después. Y para eso, pues, ¿qué necesitamos y qué pedimos? Pues herramientas digitales que también sean igual un poco user-friendly, ya que no todos los departamentos pues igual contamos con informáticos especializados en microbiología que nos permitan analizar todos esos datos y ojalá pues todos, después de la presentación que ha hecho Noelia, de poder contar con ese departamento de ingeniería de datos y sobre todo me gusta mucho esa figura del ingeniero residente que de verdad pueda entender las necesidades propias de microbiología y nos pueda enseñar a manejar esos datos. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de distintas herramientas digitales y la primera de la que quería hablar, que igual no bebe estrictamente de datos que demos los servicios de microbiología, pero yo creo que es un buen ejemplo de esa transformación digital, yo creo que ha sido GeLMAP, que GeLMAP es un sistema de vigilancia global que a través de la inteligencia artificial, también la minería de datos y el lenguaje natural, porque es un sistema que bebe de datos que se ven en las redes sociales, en informes oficiales que den los distintos ministerios de sanidad, también de artículos de periódicos y a través de eso es capaz de generar alertas sanitarias y geolocalizarlas en el mapa mundial. De hecho, aquí os pongo como un ejemplo de las alertas de la semana pasada en España, que bueno, casi todas, como era esperable, están relacionadas con la gripe, ya que nos encontramos ya en plena epidemia y subiendo. Y yo creo que esta herramienta yo creo que sí que simboliza esa transformación digital que estamos viviendo y, por ejemplo, fue muy útil en 2014 a la hora de ser los primeros que detectaron el brote de ébola. Luego yo creo que todos nos familiarizamos con este tipo de herramientas durante la pandemia de COVID y ahí vimos realmente su utilidad y aquí quería sacar a la palestra la herramienta de GeSight, que fue una herramienta muy útil y que realizó una vigilancia epidemiológica global. GeSight no es algo nuevo, es una plataforma que ya surgió en 2008 donde los distintos profesionales iban subiendo las secuencias que tenían de distintos virus, todo empezó un poco con la gripe y a día de hoy
cuenta con más de 21 millones de secuencias subidas. Y durante la pandemia, pues ¿qué pasó? Que se convirtió en la principal base para genomas de SARS-CoV-2. Ahí todos los profesionales íbamos subiendo nuestras secuencias de COVID completas, encima, aparte con nuestros metadatos epidemiológicos, y esto que permitió pues realizar un seguimiento a tiempo real de todas las variantes que circulaban. Y también nos ayudó pues, a la hora de desarrollar diferentes técnicas diagnósticas, también contribuyó a la hora de la realización de vacunas y también fue muy usada para adoptar distintas políticas sanitarias de acuerdo con el momento de la epidemia que nos encontrábamos. Y si hablamos de Gisaid, pues también tenemos que hablar de Pangolin. Y bueno, ¿qué ha sido Pangolin y qué es Pangolin? Pues junto con Gisaid permitía, digamos, a las secuencias que tú subías asignarles un linaje. ¿Y esto qué nos permitió? Pues realizar una vigilancia de qué variantes circulaban en cada momento de la pandemia y en qué sitio del mundo. También nos ayudó pues, un poco a ver un poco las tendencias de cómo aparecía una cepa, cómo luego iba desapareciendo, y nos ayudó pues, a contextualizar nuestras propias secuencias, ver qué linajes teníamos pues, a nivel tanto nacional como regional como dentro de nuestro hospital, también a realizar estudios de brotes, y fue una herramienta, la verdad es que muy útil, que nos permitió realizar una vigilancia genómica global en ese momento que vivimos. Y en este contexto también quería un poco contaros la experiencia que tenemos nosotros con una herramienta parecida que se llama Fireworks. Fireworks lo que es como digamos una nube que nos permite centralizar todos los datos que nos dan nuestros equipos de BioFire, de todos los paneles que tenemos. Encima, aparte de integrar los datos de nuestro propio hospital, también nos permite integrar los datos de otros hospitales que forman parte de nuestro grupo, como el Hospital Rey Juan Carlos, el Hospital Infanta Elena y el Hospital General de Villalba. ¿Y qué hacemos con esos datos? Pues nos permite convertirlos en plataformas bastante visuales, un poco como el ejemplo que os he puesto ahí, que me permite ver así a bote pronto, bastante rápido, cuál ha sido el microorganismo en el panel respiratorio que he detectado con mayor frecuencia en las últimas 4 semanas o incluso en el día anterior. Luego también nos permite ver pues, cuántas PCRs igual hemos montado a lo largo de la semana pasada, de esta semana, de este día. Y luego también es muy útil porque si queremos buscar pues, resultados rápidos, ya sea porque queremos ver un caso en concreto, porque queremos realizar un estudio observacional, pues también tiene esta herramienta en la que tú puedes filtrar, ya sea por panel, ya sea por microorganismo, y a utilizarlo tú de acuerdo a las necesidades o el interés que tenga. Y luego en este contexto también ha sido muy útil una nueva funcionalidad que ha integrado, que es la modalidad de Trends. Y se me ha olvidado decir que también te permite ver la información que te da el instrumento, o sea que también te permite ver pues, si los controles han pasado bien, si las curvas de melting han salido bien. Y luego también lo que os quería comentar, que me parece muy, muy útil, es la funcionalidad que tiene de Trends, que esta funcionalidad nos permite ver cómo van evolucionando las tendencias. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo de los virus respiratorios que hay en España, porque la funcionalidad de Trends no solo cuento con los datos de mi hospital, sino que cuento con los datos de todos los hospitales igual de España que se han querido, digamos, unir. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cómo han ido los virus respiratorios en este último año, como vemos que no nos deshacemos del rinovirus en todo el año y como ves, como lo saqué la semana pasada, cómo va subiendo los casos de la gripe. Y lo que está bien es que también puedes estratificar y ver igual cómo va en el centro de España, cómo está el este, o incluso integrarlo todo junto o con otros países de Europa o incluso con países de América. Y bueno, ahora que hemos hablado un poco de la monitorización de tendencias y tal, quería hablar un poco de las necesidades también que tenemos en microbiología. Y yo creo que es la de poder disponer de un mapa de resistencias a tiempo real, ya que, como sabéis, las guías antibióticas pues, se elaboran con los datos de resistencia del año anterior. Pero igual en el contexto que nos encontramos ahora con el auge de las multiresistencias, pues yo creo que esto de verdad es insuficiente y que necesitamos de verdad poder disponer de un mapa de resistencias in vivo que nos diga cómo vamos funcionando, qué cepa está circulando, los porcentajes de resistencia, ya que pueden ir variando a lo largo del año. Así pues, ¿qué queremos? Pues herramientas digitales que nos proporcionen mapas de resistencias dinámicos y que nos permitan adaptar las guías empíricas en el momento epidemiológico actual, que no se basen solo en los datos del año pasado, y así poder actuar de forma rápida ante cambios que hayan habido en las tendencias o en los patrones de resistencia. Así que, bueno, aquí quería traer
el ejemplo de nuestros compañeros valencianos, que yo creo que es un ejemplo tanto a nivel europeo y que de hecho la SEIM reconoce. Para los que no estén muy familiarizados, pues la red MIVA es un sistema que tiene integrado los valencianos que bebe diariamente de todos los datos que proporcionan los servicios de microbiología y son capaces de integrarlos, estandarizarlos y a través de esos datos pues sacar posibles informes que avisen de una tendencia, que avisen de un brote, y lo bueno que tiene es que también pues devuelve la información tanto a los laboratorios como a las actividades sanitarias competentes, como a los hospitales, centros de atención primaria, etcétera. Y gracias a esta herramienta, pues ¿qué pueden hacer nuestros compañeros? Pues pueden detectar en tiempo real la circulación de los diferentes agentes etiológicos, permiten identificar enfermedades emergentes, definir patrones de resistencia, identificar incluso nuevos marcadores y también integran información de las enfermedades de declaración obligatoria, de brotes y alertas. Y además es capaz de generar avisos de forma automática que le llegan directamente al epidemiólogo. Lo bueno que tienen es que al final pues, de esos datos pues, se pueden beneficiar tanto los microbiólogos como los epidemiólogos como los intensivistas y pueden utilizar un poco los datos en función de sus necesidades, ya que pueden dar datos sobre información a tiempo real de cómo van las resistencias, de brotes, y que nos permite esto, pues detectar precozmente los problemas y tomar decisiones rápidas que se necesitan y no dejar que muchas veces dependemos de salud pública. Ya también sabemos lo lentos a veces que son en la toma de decisiones y en implantar, digamos, distintas políticas de actuación. Entonces yo creo que esto bueno, pues es un ejemplo de lo que tiene que ser la vigilancia epidemiológica actual. Yo creo que es un ejemplo incluso a nivel europeo. Pero claro, al final, ¿qué exige tener una red BIMA? Pues exige tener una estandarización de datos, que haya una interoperabilidad entre los distintos sistemas de información, porque un poco lo que nos pasa es que cada uno utiliza su LIS y pues sí que yo creo que desde el punto de vista técnico es bastante difícil integrar y estandarizar todos los datos que tenemos. También requiere de acuerdos institucionales y también que se nos den recursos para el análisis y el mantenimiento, ya que yo creo que otra ventaja que también tiene esta red es que automáticamente bebe de los sistemas, nosotros no tenemos que hacer nada más y luego nosotros podemos jugar con ellos, que tampoco es como un trabajo extra, ya que yo creo que pues muchos de nosotros no disponemos pues eso de un bioinformático que pueda analizar nuestros datos o de un sistema como el que ha contado Noelia. Entonces, bueno, pues sí, en un mundo ideal estaría muy bien que todos lo tuviéramos, pero yo creo que ahora las estrategias pues se van centrando un poco más, igual en cosas concretas, como puede ser la red Labra, que dentro del grupo PRAN sabéis que bueno, se dedica a realizar la vigilancia fenotípica y genotípica de los microorganismos multiresistentes. De momento, pues todos los laboratorios de microbiología tenemos que enviar nuestros datos de secuenciación de las cepas con carbapenemas aisladas en hemocultivos y el líquidos cefalorraquídeos, y un poco lo que echo de menos es que igual la red Labra pues, nos enviara informes más a menudo de todo lo que se dice, porque vamos, yo no sé vosotros, pero yo no recibo prácticamente nada. Luego ves ahí que han publicado unos papers maravillosos de lo que circula en España, pero ya está. Pero estaría bien que igual nos pudiéramos enterar de qué clones hipervirulentos tenemos en el hospital de al lado y un poco nosotros anticiparnos a ver qué nos puede llegar. Y luego también un ejemplo que quería aquí también sacar sobre la palestra es VINCAT, el sistema que tienen nuestros compañeros catalanes, que bueno, que gracias a él pues han conseguido reducir la tasa de infecciones nosocomiales. Y bueno, también lo traigo un poco a colación de una jornada que también realizó la sociedad hace un mes, donde también se trajo un poco a debate a ver si nosotros desde la Comunidad de Madrid fuéramos capaces de realizar algo parecido. Así que bueno, esto lo dejo ahora para el tiempo de debate. Y bueno, pues en este contexto también quería enseñar un ejemplo de herramienta digital que nosotros sí que hemos utilizado un poco, que es EpiSec. EpiSec es una base de análisis bioinformáticos que tiene distintos módulos. Tiene un módulo para el COVID, tiene otro módulo para la metagenómica y otro módulo que también te permite el análisis de resistencias bacterianas. Nosotros sí que hemos utilizado esta parte y la verdad es que esta herramienta sí que puede contribuir a la hora de estandarizar el análisis de secuenciación, ya que te da de manera muy rápida un informe sobre el resistoma, el viruloma y el tipado de tus cepas, y según me han comentado los desarrolladores de la aplicación, puede ser que en un futuro puedan compartirse los datos en los distintos hospitales, y cosa que puede ser, pues como he dicho antes, muy útil para saber qué tenemos en el sitio de al lado y que nos puede llegar a nosotros.
Y así un poco como mensajes clave que os quería transmitir con esta charla es que los laboratorios de micro pues generamos un gran volumen de datos que nos permiten realizar una vigilancia epidemiológica y que necesitamos de esas herramientas digitales que nos muestren cómo transformar esa información para que nos ayuden a tomar decisiones de forma rápida y que no lleguemos tarde. Obviamente todo esto requiere de una colaboración y de una estandarización entre todos, entre microbiólogos, epidemiólogos, preventivistas y entre colaboración entre los distintos hospitales, para así lograr esa interoperabilidad completa entre los sistemas y así poder responder más rápido a las emergencias sanitarias que nos vamos encontrando. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Llanos. Ojalá hubiera tenido yo ayer un mapa de resistencias a tiempo real, ¿sabes? Para lo que voy a presentar después. Damos paso ahora a Sofía de la Villa, que es del Servicio de Microbiología del Gregorio Marañón, y nos va a hablar de los sistemas de soporte a la decisión clínica, tanto para PROA como para los PCI, los programas de prevención y control de infecciones, y la integración eficaz de la práctica hospitalaria para generar impacto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, sobre todo a la sociedad madrileña por invitarme, a la industria también porque lo patrocina. Y bueno, es que estoy un poco abrumada porque he escuchado 2 charlas increíbles, ¿no?, de ingeniería informática y desde microbiología, de la capacidad que tienen ya los sistemas, ¿no?, para generar informes, generarnos alertas y una serie de cosas. Y bueno, yo creo que mi charla es un poco más desde el punto de vista del clínico, en lo que nos puede ayudar y en lo que nos tiene que cambiar un poco también la mentalidad de trabajar, que todavía no nos la ha cambiado, ¿no? No tengo conflicto de interés. Bueno, breve introducción, quería hacer un dibujo así pequeñito con Gemini y cosas así y describir simplemente pues que venimos de una formación en la que hemos aprendido todos nosotros todavía pues esto en la pizarra, en la escuela, con un nivel muy analógico, ¿no? Y fijaros que cuando le pides a la inteligencia artificial un poco que te dibuje esto, yo le había pedido a una niña, los sesgos que tiene y también un poco los peligros de la inteligencia artificial, los sesgos cognitivos. ¿Por qué define que una niña tiene que ser blanca, por ejemplo? No podía ser de otra raza. O sea, cosas que tiene también la IA que también tenemos que estar pendientes. Luego le pides a la IA que nos dibuje, pues eso, un hospital del futuro donde vamos a ser todos robots, todo va a estar informatizado y vamos a llegar a esto. Bueno, entre lo uno y lo otro, pues estamos en un gran camino que recorrer todavía y es una gran oportunidad lo que nos pueden ofrecer estas herramientas. Fijaros, los CDSS o sistemas de soporte para la toma de decisiones clínicas son programas informáticos, o sea, esto siempre es informática, pueden o no incorporar inteligencia artificial que nos ayudan a los profesionales para tomar decisiones clínicas sobre nuestros pacientes. Es una cosa que parece que es muy novedosa, pero realmente llevan muchos años. Estos sistemas nacieron en los años 70 como sistemas de alerta, sobre todo en la prescripción para alertas graves, para alergias, alertas graves sobre sobredosificaciones, que a lo mejor pues uno en una guardia en vez de poner 40 miligramos de prednisona ponía pues 40 comprimidos o cosas así, ¿no? Su objetivo efectivamente es mejorar la calidad de la atención médica, proporcionando sistemas de alerta, recordatorios, guías, algunos de ellos, como os digo, pues más fácil aún porque incorporarán IA, minimizar errores y, como veremos, un poco también estandarizar el cuidado. Se ha hablado también un poco de estandarizar los resultados de los laboratorios de microbiología, de interrelacionarlos para que veamos tendencias, pues un poco también estandarizar que el cuidado de un paciente con neumonía lo hagamos igual pues desde infecciosas, como lo hará igual desde medicina interna, desde geriatría o pues con el tema de los urocultivos o las situs que se ha hablado previamente, ¿no? Breve repaso, porque por lo menos para mí necesito también centrarme cuando vamos a hablar de estos sistemas de qué es inteligencia artificial y qué no es. Inteligencia artificial es todo aquello que nos puede generar una predicción, un modelo predictivo o generar un texto, es la IA generativa. Machine Learning es cuando va aprendiendo de la experiencia, le vamos repitiendo la tarea y ello mismo a partir de patrones pronósticos es capaz de aprender, y ya Deep Learning sería pues un nivel ya más avanzado. Entonces, de alguna manera podemos hablar de inteligencia artificial de espectro corto, como los betalactámicos, o de espectro extendido, que es como yo más o menos lo aprendo, que es aquello que es el Machine Learning o el Deep Learning, o lo que es ya la generativa, que nos va a generar textos, imágenes o cosas que le vamos a pedir.
Y es importante porque todo esto está llegando para cambiar un poco, como estamos diciendo a lo largo de toda esta mesa, nuestra forma de trabajar, y tenemos que tener un poco claros en qué conceptos estamos hablando. Fijaros, este es un trabajo que está publicado hace menos de una semana en el CID y que nos habla es, bueno, luego os contaré un poco de qué va más el artículo, pero lo primero con lo que empieza el artículo es un glosario para decirnos qué es IA generativa, qué es Machine Learning, qué es el LLM, que ayer mismo hablando con el jefe de informática del hospital nos hablaba de los LLM y nos quedábamos como ¿y esto qué es? Son los modelos grandes de lenguaje en los que a lo mejor no necesitamos que el dato esté tan estructurado como hemos necesitado hasta ahora y tan estandarizado, y son capaces de chupar desde la propia historia clínica del lenguaje que escribimos normalmente para sacar datos de tendencia, o incluso más sencillo, estamos hablando ahora mismo y es capaz de transcribir. Fijaros, un sistema que nos transcribiera todo lo que hablamos con el paciente directamente en la historia clínica nos facilitaría mucho la vida, ¿no? Chatbot es la plataforma en la que nos conectamos y, bueno, ChatGPT sería uno de los más frecuentes que podemos utilizar. ¿Para qué podemos utilizar inteligencia artificial en medicina? Se ha hablado bastante de ello, para la obtención de muchos datos, con fines primarios, efectivamente, para ver tendencias, para ver dónde está ocurriendo un brote, dónde está ocurriendo un aumento de consumo de antibióticos. Esto en el caso de microbiología, pero bueno, los cardiólogos, los oncólogos, todo lo podemos usar. De manera secundaria, pues para hacer efectivamente estudios, ¿no? Pero también nos puede servir mucho para ahorrarnos tareas que nos llevan al día a día muy tediosas, como decís, o sea, que nos saque los informes de microbiología prácticamente de una forma automatizada, que desde el PROA nos saque también informes de PROA, que también se ha comentado antes, ¿no?, de patrones de consumo, aumento de mortalidad en bacteriemias, en las infecciones que queramos, para que podamos actuar de manera rápida, ¿no?, y de alguna manera también para colaborar en otros estudios. Yo esta imagen, bueno, creo que la saqué directamente de internet, pero me siento mucho como el mono de ahí, ¿no?, que estoy empezando a conocer a todo lo que está pasando a mi alrededor y es lo que tenemos a que tender. ¿Qué hacen estos sistemas? Pues analizan los datos, procesan información médica, científica, datos de pacientes para identificar patrones. Como os decía, hasta la fecha pues eran lo que llamábamos aquellos datos muy estructurados, pero están yendo un poco más allá. Muchos de ellos son sistemas de alertas y recordatorios, o sea, sistemas de alertas de paciente que puede tener una sepsis, sistema de alerta, ojo, que el paciente lleva con un carbapenem en 4 o 5 días, pero también van un poco más allá. Se pueden integrar con las guías clínicas, incluso con las guías clínicas locales. Podríamos tener la capacidad de, pues si yo activo un código sepsis, que me saltara directamente la guía local de mi hospital a ver cuál es el tratamiento que tendríamos definido. Previenen errores y pueden utilizar, como digo, inteligencia artificial, que no siempre lo tienen. Esto es uno de los sistemas que estamos utilizando más últimamente, ¿no? Yo creo que son las cosas que nos facilitan la vida, es lo que realmente viene a cambiarlo todo. Open Evidence, que es una herramienta que es libre, que está soportada por el New England y por JAMA, que es que nos devuelve además bibliografía, pero además a preguntas concretas respecto al cuidado de este paciente. O sea, no me tengo que revisar la guía entera del manejo de la neumonía ni 400 revisiones, ¿no? Los beneficios potenciales, pues como os comentaba, que mejorarían la calidad asistencial, reducirían sobre todo los errores, que evidentemente pues cuando estamos hablando de la infección no queremos a un paciente que ingresa por un infarto ponerle una infección, pero tampoco queremos prescribir las cosas mal ni hacer las cosas mal, ¿no? Y estandarizarían el cuidado porque favorecerían que todos más o menos actuaríamos de una manera igual. Ojo, que también tienen sus riesgos, y esto se dice mucho, ¿no? O sea, si los datos o las cosas que recogen no son buenas, pues nos dará unas estadísticas preciosas y lo vivimos en nuestro día a día, que a veces que no tienen sentido y no sabemos qué es lo que nos están dando. Y concretamente algunos de los riesgos de los CDS puede ser, pues, por ejemplo, si los basamos solo en sistemas de alerta, la fatiga de alertas. Esto lo vivimos todos. Llega un momento que ya nos están llegando tantas alertas por tantas cosas que no hacemos caso. Algunos en algún momento, como el COVID, y ahora pondré yo otro ejemplo, han puesto el del 12 de octubre, pondré otro ejemplo, ha sido beneficioso, pero llega un momento que tampoco nos pueden apabullar. En cuanto al manejo clínico que estandaricen el cuidado, se establece la posibilidad del riesgo de que aquí hay residentes, de que la gente más joven pues no aprenda el razonamiento clínico porque ya se base solo en patrones y se olvide todo lo anterior. Y entonces, bueno, hay que a veces que
poner un poco en la balanza todas las cosas, ¿no? Y luego, desde luego, son herramientas costosas. Estamos hablando de eso, de que queremos un ingeniero informático con nosotros, que queremos un sistema muy bueno y que necesitan además un mantenimiento. No vale que me pongan el sistema si luego no hay un mantenimiento, el sistema se deteriora, entran virus o pasan cosas. Este es un ejemplo, lo siento por los del 12 de octubre porque os he traído el ejemplo del Hospital Clínic, pero es un sistema también muy parecido que pusieron en marcha durante la pandemia del COVID, ¿no? Y esto se justifica mucho porque precisamente COVID vio todo el mundo, vio el traumatólogo, vio el cardiólogo en las primeras horas, ¿no? Y básicamente pues es un poco lo que ya han contado previamente, un sistema de alertas en la que se priorizaban por parámetros clínicos y bioquímicos ese paciente que efectivamente estaba en riesgo de que iba a ir mal y se avisaba desde un centro de control de alertas a médicos responsables con mayores experiencia, internistas e infectólogos para que fueran a ver a esos pacientes. Además, como muestra en la imagen aquí, no solo eso, sino que además estaban en los móviles de las personas, o sea que ya no solo llegaban en un recordatorio en la historia clínica, sino que lo tenían en los móviles. Hablan en este artículo los compañeros, como os digo, del Hospital Clínic de Barcelona, de que además, un poco de manera general, qué tipos de sistemas de soporte a la decisión clínica hay, y hablan un poco de esto, de basados en alertas, basados en casos. A veces cuando no podemos poner en marcha que identifique patrones o similares de pacientes que les ha ocurrido esto y nos hace una predicción de este paciente va a ir mal o tal para que nos avise. Pueden ser basados en estadística y machine learning que vayan aprendiendo y pueden estar o no integrados en la historia clínica. Y luego, bueno, no sé si lo discutiremos un poco en la discusión de después, ¿no? Pues el tema ético y el tema legal un poco que tenemos ahora para integrar estos sistemas en la historia clínica electrónica. Algunos de los retos, pues asegurar la seguridad y la privacidad. Esto es lo que precisamente hace que la cuestión legal sea un poco difícil, ¿no? Porque si enchufamos una herramienta de estas que al final va a Internet, todos los datos de nuestros pacientes que son muy sensibles se van a ir a Internet, ¿no? Y tenemos un grave problema con esto. El tema de la calidad de los datos, que a veces, como os decía, que tienen que ser estructurados, incluso pues, los propios datos de microbiología, debemos de separar bien cuando metemos, ¿no? Microorganismo, de mecanismo de resistencia, tener una homogenización de cómo informamos las cosas, por ejemplo. Luego, un reto más que del sistema, en los propios clínicos, nos tenemos que familiarizar con esta forma de trabajo, nos viene a cambiar cómo hemos trabajado y somos reticentes porque nos cambia mucho y nos resulta incómodo, aunque a la larga probablemente va a ser beneficioso. Y necesitamos actualización y soporte técnico continuos y también yo creo que esto lo añadí yo, no lo dicen en el artículo, que nos dé los resultados de una manera intuitiva, que los veamos bien y que no nos vuelvan loco. Concretamente dentro del programa de control de infecciones y del programa PROA. Bueno, como sabéis, aquí tampoco tengo que explicarlo tanto, en el fondo son dos programas que dependen de la Comisión de Infecciones, dos programas multidisciplinares. El primero lo que trata es de vigilar y controlar que no se produzcan las infecciones y el segundo de vigilar y controlar el buen uso de antibióticos. Como veis, los dos tienen una parte de vigilancia muy importante, que no voy a entrar tanto en ello porque han hablado previamente, pero eso efectivamente, que todas esas tendencias de dónde se están produciendo las infecciones, se han aumentado las infecciones postquirúrgicas en traumatología, neurocirugía o dónde se están consumiendo más carbapenems, nos viniera efectivamente prácticamente en tiempo real, nos daría tiempo a actuar, que además nos quitara el tiempo de estar efectivamente tecleando dato a dato, que también al final nos consume el tiempo, ¿no? Pero un poco más allá de eso, para el programa de control de la infección, este no es un estudio, pero este autor me hace mucha gracia porque publica, es el que os ponía al principio del glosario, este señor, Daniel Morgan, publica una propuesta de cómo se podría, y luego publica el estudio, que ahora os lo enseñaré, una propuesta de cómo se podría hacer una vigilancia de la bacteriemia relacionada con el catéter a través de un sistema de inteligencia artificial, a través de que tiene bacteriemia relacionada con el catéter central, creo recordar. El estudio por lo menos es así. A partir de un registro que le surten de todas las bacteriemias de los pacientes y a partir de ChatGPT, porque realmente lo hace con ChatGPT, revisa de manera retrospectiva todas las historias y es capaz de clasificar, no al 100%, como veremos después, cuáles de las bacteriemias estaban o no relacionadas con el catéter. Esto quita muchísimo trabajo por encima de preventiva, de las enfermerías de preventiva y demás. Como veis, BINCAT está muy bien, que también lo han comentado antes, porque saca muchos datos, pero hasta la fecha, donde yo sé, los meten de manera manual. O sea, que luego la extracción de datos, o sea, de estadísticas es muy bonita, pero el trabajo todavía es muy manual.
Publican este estudio este mismo autor, en el que efectivamente, como os digo, usan yo creo que la versión 4 de ChatGPT y hace una revisión de manera retrospectiva. Muchos de estos estudios todavía están de manera retrospectiva y están por ver qué pueden ofrecer, ¿no?, cuando los pongamos en marcha día a día de manera prospectiva. Esta inteligencia artificial. Hay 3 formas. Hay una IA que es asistida, no sé si se ve, una IA que es asistida, que es con una revisión cuando tiene dudas o cuando no acaba de aclararse, después por preventivistas, la IA sola o la IA con repetición de experto continuamente, que sabéis que muchas veces va dando resultados un poco distintos. Lo que mejor funciona es lo que os pongo en rojo, es cuando la IA es asistida, o sea, cuando, no sé señalar bien, bueno, cuando esa IA tiene alguna duda y al final hay una persona por detrás, un experto que revisa las historias, es cuando llega a tener un agreement más o menos del 93%. No es 100%, pero quita mucho tiempo de revisión de historias clínicas. Me ha llamado mucho la atención todo lo que publicaba este señor y me fui a buscar de qué se debía este señor, como os digo, Daniel Morgan. Es un epidemiólogo estadounidense muy importante, que yo creo que le gusta mucho lo de la gran gestión de los datos y lleva mucho en ello, y publicó bueno, esto no es un estudio, es un artículo de reflexión en el New England en el año 2023, donde dice que los clínicos nos tenemos que preparar un poco al cambio de la forma de pensar, ir hacia la era del algoritmo clínico y más allá del pensamiento que tenemos muchas veces heurístico, de veo a este paciente y el ojo clínico, el pensamiento heurístico es este que nos lleva al atajo, ¿no? Es decir, este paciente está malo, este paciente tiene una neumonía o tal, ir más a un pensamiento probabilístico, que irán estas herramientas y nos van a ofrecer varias probabilidades, pero bueno, ya veremos un poco dónde llegamos. Y hay quien incluso propone, y está por ver, incluso sistemas que nos alerten antes de que ocurra la infección nosocomial. Ese paciente que está con muy alto riesgo, antes de que tenga una bacteriemia, por ejemplo, de catéter, que recojan ya de la enfermería hay una flebitis o algún tipo de nota para que actuemos incluso antes de que ocurra la infección. Esto sería una maravilla, estaría por demostrar. Y dentro de PROA, pues, ¿qué cosas más o menos hay más novedosas? Pues hay sistemas que también serían capaces de alertarnos de que un paciente va a tener una sepsis casi antes de que tuviera la sepsis, o por lo menos de que el médico la detectara, ¿no? Y este es un sistema, el TRIUS, que incorporaría, es una IA predictiva, no generativa, pero prediciría en función de las alertas, en función, por un lado, de las constantes que le va metiendo enfermería, de algunos comentarios y de las analíticas, que el paciente puede tener una sepsis. Lo ponen en marcha en 5 hospitales de Estados Unidos y en este estudio pues sí que demuestran que son capaces de detectar la sepsis, o lo que activaríamos como un código sepsis, con 2 horas de antelación con respecto a lo que haría un clínico, y con mejoría incluso en la mortalidad y en una serie de outcomes clínicos en los pacientes. Bueno, estaría por verse cuánto, luego también habría que valorar pues cuánto nivel de alertas ha producido, cuántas revisiones habría que hacer a lo largo de las historias. Este es otro sistema que sí que incorpora algo de inteligencia artificial, que lo que ayuda es para la decisión a la hora de que yo veo un paciente y decido que tiene sepsis, qué antibiótico le pongo. Entonces, lo que hace es, se basa en los datos del propio paciente, en toda su revisión microbiológica, en aquello que está colonizado, ¿no? Fijaros también el tiempo que perdemos a veces, ¿no?, en abriendo paciente a paciente para ver los exudados, cómo tenía el nasal, cómo tenía el rectal, hace 1 año, hace 2, lo que nos cuesta a veces. Esto lo haría solo, y además haría también, se nutre, y por eso también nos hace una predicción, porque el paciente a lo mejor no está colonizado por nada, de los antibiogramas que estamos validando continuamente del hospital, del mapa de resistencias, de tal forma que en función del foco y de cómo tenemos la resistencia en nuestro hospital nos guiaría. Lo prueban de manera, este es un retrospectivo también, pero como podéis ver en la gráfica, predecía mejor el uso de antibióticos la máquina que solo con el médico. Yo digo que a lo mejor nos quita también el trabajo a los de infecciosas al final, pero bueno, habrá que verlo puesto en vida real, ¿vale? Y yo creo que este ya es el último que os traigo. Este ya sería también para revisión de alertas de farmacia una vez que se han producido las prescripciones. O sea, vamos de
prevención o diagnóstico rápido de la sepsis, tratamiento empírico y una vez que hay unas alertas. Este sí que es un sistema claramente de alertas que ponen en marcha en un estudio en un centro canadiense desde hace ya unos años, y lo que hace es, para organizarle un poco al farmacéutico la vida, le pone un poco en prioridad cuáles son las que tienen mayor importancia para revisar o no desde el punto de vista del stewardship. De tal forma que en este estudio, que es un estudio cuasi experimental, ¿no?, de tendencia pre-post, en la parte de intervención, pues el consumo de los antibióticos en general bajó en ese hospital. Bueno, puede deberse también a más variables, no solo a esta. Vosotros, bueno, como está a punto de ser las Navidades, pues os pregunto qué querríais pedirle, o luego a lo mejor en la ronda de preguntas qué le queremos pedir a toda la inteligencia artificial que nos ayude no solo con esto, sino con todo lo demás. Y bueno, no sé si llegaremos finalmente pues al ejemplo del señor este que está aquí tan sentado y tiene al robot que le hace todas las cosas. Yo todavía me identifico con la que está en el ordenador trabajando, me imagino que vosotros también. Y luego la última imagen que le pedí al ChatGPT, no, fue a Gemini, sobre si llegaremos quizás a esto, si nos enamoraremos de un robot, también definió que la que se enamoraba era una mujer que parecía una princesa. Y ya está. Muchas gracias, Sofía. Si tú te sientes como un mono, no te quiero ni contar. Vamos. Vamos a terminar ya con la última ponencia. Cerramos con María Eugenia Martínez Núñez, que nos va a contar la gestión del cambio en el uso de herramientas digitales y adopción de guías del PROA, que es imprescindible. María Eugenia, que no lo he dicho, es del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital de Getafe. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy me siento un poco intrusa, yo no soy microbióloga, soy farmacéutica de hospital, del Servicio de Farmacia, como decíais, del Hospital Universitario de Getafe, pero bueno, vengo un poco a contar, y esto es lo que se me pidió, qué experiencia tenemos nosotros como equipo PROA en nuestro hospital en cuanto al manejo de los pacientes y la toma de decisiones con la experiencia concreta de una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, ¿no? En nuestro caso es WASP. Bueno, sin lugar a duda, cuando empezamos ya hace años en el hospital con nuestro PROA, la primera sensación es un poco de estar abrumado, ¿no? De decir, ¿cuántos pacientes? ¿Por dónde empiezo? Es imposible llegar a todos, y eso inicialmente frustra mucho porque tienes la sensación de ir siempre por detrás, ¿no? Si tomamos un poco los datos de la literatura, y todavía esto es vigente, se estima que aproximadamente, y esto datos reales también de mi centro, si hacemos un corte actualmente, aproximadamente la mitad de los pacientes ingresados en el hospital tiene prescrito un tratamiento antibiótico. Si a eso le sumas los datos que tenemos todavía, que parece que cuesta ir mejorando, en el que aproximadamente el 40-50% de las prescripciones de antimicrobianos se consideran optimizables, bueno, pues el volumen de pacientes que tendríamos que revisar desde los equipos PROA pues es inabordable, ¿no? Simplemente un hospital parecido al mío, de un tamaño mediano, de 500 camas, pues necesitaríamos valorar 100-125 pacientes al día, ¿no? Esto es evidentemente inabordable. Por eso sí necesitamos aquellas estrategias o herramientas que nos permitan cribar y seleccionar aquellos pacientes que más se pueden beneficiar de nuestra revisión y nuestra asesoría. Pero en este sentido, bueno, pues tenemos que barajar una cantidad ingente de datos. Escuchaba las ponencias anteriores y me encantaría, bueno, pues tener, y veo a compañeras mías del hospital, ojalá, ¿no?, tuviéramos un ingeniero especializado en el análisis de datos o informáticos que nos echaran una mano para barajar o trabajar con esta cantidad ingente de datos que tenemos que valorar a la hora de asesorar a un compañero sobre el tratamiento antimicrobiano, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta características propias del propio paciente, como puede ser la gravedad, el propio fármaco, el patógeno, las características PKPD. Bueno, yo soy farmacéutica, por lo tanto le doy mucha importancia PKPD, que cada paciente reciba la dosis adecuada en tiempo y en forma, ¿no? Y a su vez, además, conocer la epidemiología local y qué impacto ecológico tiene la decisión terapéutica tomada, ¿no? Todo esto lo tenemos que meter en una coctelera y
traducirlo en una recomendación, en un consejo, ¿no? A un clínico, bueno, pues que se está enfrentando a una infección y a un paciente potencialmente grave. Por ello, bueno, pues es imprescindible contar con este tipo de herramientas que nos ayuden en la toma de decisiones. Como decía, necesitamos integrar resultados microbiológicos. Hablábamos mucho de la importancia en este tipo de herramientas de que el dato esté estructurado. Nosotros esto, ¿verdad?, lo hemos padecido y sufrido, concretamente también mucho con los resultados de micro. Está el microorganismo por un lado, el antibiograma por otro. Eso la máquina lo tiene que entender y traducir. Por supuesto, todos los datos de las prescripciones, el tratamiento antimicrobiano. ¿Por qué no incorporar también todos los dispositivos? Hablamos mucho del control de las infecciones o los estudios que ahora comentabas de cómo se puede monitorizar la bacteriemia asociada a catéter, que entiendo que en todos los hospitales, en nuestro hospital, es un verdadero problema, ¿no? Tenemos que tener capacidad también de que todos los dispositivos, los catéteres intravenosos, las sondas, estén disponibles, ¿no? Los resultados de los análisis, por supuesto, los datos sociodemográficos o incluso, bueno, pues los propios de la admisión del paciente, en qué servicio está, cuántos días de ingreso lleva y el contexto epidemiológico de cada centro. En ese sentido, hablábamos de la importancia de tener ese mapa de resistencias en tiempo real o el antibiograma acumulado en tiempo real que nos permita tomar una decisión lo más acertada posible en el contexto del tratamiento empírico. En este sentido, ya hace muchos años, y es verdad que estas herramientas, como comentaba la ponencia anterior, no son nuevas. En nuestro hospital surgió este proyecto gracias concretamente, bueno, pues a el trabajo de un intensivista de nuestro centro, que ya está jubilado, pero era forofo del análisis de datos, y junto con la Universidad de Informática de Murcia creó esta plataforma que llamamos WASP, en el cual bueno, pues aúna toda esta información y la estructura para crear ese sistema de alertas, ¿no? Vuelca los datos de microbiología. Aquí, en este caso, hay un decalaje, creo que se va a ir solucionando, pero hay un decalaje de 24 horas desde que el microbiólogo valida el cultivo. La bioquímica, los datos de prescripción, se está trabajando para que no solo sea prescripción, sino verdadera administración, que en el fondo es lo que llega al paciente, pero hay muchas veces discrepancia. Los datos epidemiológicos, todo lo relacionado con el CMVD y, como decía, los dispositivos para que nos permita vigilar las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. En este sentido, en nuestra trayectoria del PROA, que ya, bueno, pues, llevamos algo más de 10 años, pues comenzamos, supongo que como la mayor parte, ¿no? Pues con la información que teníamos. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues en nuestro caso empezamos con los datos de prescripción, con los datos de farmacia, monitorizando y siguiendo todos los pacientes que tenían antibióticos de amplio espectro durante más de 3 días. Esto era un volumen enorme, ¿no? Pero bueno, el camino se hace andando y con esto empezamos. ¿Qué veíamos? Que al poquito tiempo veíamos que era poco rentable nuestra revisión. Quizá se pierde mucho tiempo en revisar casos en los que, bueno, el meropenem estaba bien pautado, nos faltaba mucha información y a lo mejor no poníamos el foco en otro paciente que a lo mejor tiene un tratamiento de menor espectro, pero que estaba, francamente, que era mejorable, ¿no? Por ello, bueno, pues continuamos un poco avanzando en ese sistema de cribado y incorporamos también, gracias, por supuesto, al trabajo de nuestros microbiólogos, bueno, pues esa revisión más dirigida de aquellos pacientes que estaban infectados por microorganismos multiresistentes, ya que, bueno, pues sabemos que este tipo de pacientes tienen más probabilidades de que erremos en la instauración de un tratamiento adecuado. Pero, aún así, seguimos un poco con la sensación de que vamos tarde, ¿no? Muchas veces tenemos que esperar a que el cultivo sea positivo y lo que tenemos que intentar es anticiparnos al problema para hacer esa detección precoz. Por ello, bueno, pues en este afán y gracias a esta herramienta de ir mejorando, bueno, pues se han priorizado las infecciones o los pacientes con infecciones bien potencialmente graves o con terapias que ya la herramienta nos alerta de que son potencialmente optimizables.
Por ello, bueno, pues WASP es un sistema de alertas, hablaba en la ponencia anterior, las distintas tipos, básicamente es un sistema de alertas, hablaremos también no solo de las cosas buenas, sino también de las sombras, que las tiene, en el que, bueno, pues también permite hacer una búsqueda individual en base a una serie de criterios, es tremendamente versátil y flexible, con un registro, llevar un registro estructurado incluso de toda la actividad del PROA, pero, bueno, pues comentaré también las dificultades que tenemos en este sentido. Genera indicadores. Esto lo sufro de primera mano y me encantaría tener, como en el 12 de octubre, no sé si es con un botón, pero tener todos los indicadores de consumo de antibióticos o los indicadores de resultado clínico. Nosotros lo tenemos de una manera semiautomatizada, gracias también a la colaboración del servicio de informática, pero es tedioso y además, bueno, pues con ese afán de no ir tarde y tener una monitorización periódica trimestral, es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero que el dato y el resultado es necesario. Como comentaba, tiene la posibilidad de trabajar con antibiograma acumulado en tiempo real. Esto sí, el clínico responsable trabajase con WASP, tendría la capacidad de predecir qué probabilidad tiene de acertar a la hora de instaurar un tratamiento empírico y, por supuesto, el servicio de microbiología también lo utiliza para el mapa de sensibilidades. Y esto sería algún tipo de ejemplo de alertas, porque, bueno, se me pidió un poco la parte más práctica de nuestro día a día y de cómo, bueno, pues se han ido modulando estas alertas con el fin de poder anticiparnos al problema. En este caso es una alerta que se denomina meningitis, en el cual, bueno, pues se pueden monitorizar a tiempo real los pacientes, no solo esperar a que el líquido cefalorraquídeo sea positivo, sino directamente analizamos todos aquellos pacientes que tienen un tratamiento antimicrobiano prescrito, sistémico, y que además tiene un líquido cefalorraquídeo pendiente y te estratifica y te muestra incluso la bioquímica con ese análisis del resultado de la bioquímica, que ya te puede predecir si efectivamente hay una alta sospecha de infección o no. O bien, por ejemplo, esta alerta, que incluso está dentro del programa del sistema de certificación PROA. Esta alerta se nos pide, creo que es en el nivel avanzado que es poder detectar a tiempo real los pacientes que tenemos actualmente ingresados con una terapia antimicrobiana potencialmente inadecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que cruza los datos de tratamiento prescrito con resultado de micro. Si hay una discordancia y el antibiótico es resistente, bueno, pues el sistema te alerta. Esto a mí me costaba trabajo pensar que tuviéramos pacientes. Pues ejecutas la alerta, no te voy a decir todos los días 10 pacientes, pero todos los días 1 o 2 pacientes los tenemos. Y eso, bueno, pues muchas veces, pues quizá a lo mejor se piden los cultivos, no se está muy pendiente del resultado y el tratamiento antibiótico ahí se deja. Y bueno, hay veces que también hay que interpretarlo, ¿no? Hablábamos del manejo de la infección urinaria, hay veces que no sabemos si efectivamente ese tratamiento está prescrito por una verdadera infección urinaria, pero tenemos un resultado, un urocultivo, al cual el antibiótico es resistente. Por lo tanto, nos permite hacer una búsqueda inteligente, ¿no? Agrupando toda esta información de distintos servicios departamentales, de sistemas departamentales como microbiología, farmacia, análisis y, como comentaba, creo que la gran ventaja que tiene esta herramienta en cuanto al el trabajo diario de los PROA es lo versátil que es, ¿no? Porque tiene una serie de alertas ya predefinidas, automáticas, pero tú como usuario puedes crearte tus propias alertas, ¿no? Hay que tener siempre cuidado en esto y conseguir un equilibrio. Hablábamos de la fatiga de alertas, ¿no? Esto lo hemos padecido y esto resta muchísima usabilidad. El entrar en WASP y tener 50 alertas, que a lo mejor de ellas 10 alertas te están viniendo a decir lo mismo, eso es un rechazo total y absoluto. Entonces, bueno, creo que los informáticos han trabajado mucho para depurar este tipo de alertas que no dejan de ser, bueno, pues falsos positivos, ¿no?
Esta sería un poco la pantalla de inicio de la herramienta y, bueno, no quiero entrar en cada uno de los módulos, pero básicamente pues, es hacer un breve resumen de cuál es el potencial que tiene, ¿no? Por un lado, vemos las listas de trabajo PROA. Esto, si hay un reparto de tareas entre todos los miembros del equipo, se puede evidentemente abarcar a un mayor número de pacientes. Las listas de trabajo con estas alertas bien automáticas o manuales se pueden parametrizar por cada usuario, de tal manera que tú como entras con tu clave y ves las alertas o tu lista de trabajo específica. Se puede hacer un seguimiento también de todas las recomendaciones que se realizan. Honestamente, nosotros en el hospital no estamos utilizando esta función y ahora comentaré un poco el por qué, ¿no? Y es sobre todo, bueno, pues por esa... Creo que la experiencia del usuario, que se utiliza mucho en el contexto de todo este tipo de herramientas, creo que adolece un poco de ello, ¿no? No se ha tenido muchas veces en cuenta en el desarrollo al propio usuario que va a estar todos los días picando datos, ¿no? La parte de búsqueda manual, explorar pacientes, los que bueno, pues se pueden buscar con distintos criterios que pueden ser compatibles, varios criterios a la vez. Y luego la parte más de abajo, bueno, pues sería, pues como comentaba, la posibilidad de tener un antibiograma acumulado a tiempo real, generar todos los informes, tanto de consumo como los datos de resistencias, explorar también a tiempo real la epidemiología local y generar el mapa de sensibilidades que ya, bueno, pues nuestros microbiólogos sí utilizan la herramienta para utilizarlo. Y por último, generar informes del PRAN. En este sentido, se ha hecho un esfuerzo en intentar incorporar todos los indicadores que el PRAN ha ido recomendando a lo largo de su historia. Creo que no están todos los indicadores que están dentro de la norma de certificación. Tengo que reconocer que nosotros posiblemente no tengamos la última versión de esta herramienta. Ahora mismo estamos en el hospital con el tema de contratos para ver si continuamos con esta herramienta, pero sería muy deseable y facilitaría la vida enormemente a la gente que nos dedicamos al PROA que nos facilitara el cálculo de los indicadores, que muchos de ellos no son nada fáciles de calcular. Este sería, bueno, un poco la pantalla el visor que tenemos de un paciente en concreto, en el que concretamente esta es una bacteremia por Staphylococcus aureus, pero no sé qué opinión tendréis, podremos luego llevarlo al debate. A mí no me gusta demasiado, me parece que es saturada totalmente. Por eso creo, y quiero ser honesta en este sentido, que la experiencia del usuario no se ha tenido muy en cuenta. Yo entro en esto y me abruma y hay muchas veces que digo, a ver, María Eugenia, empieza otra vez. ¿Dónde estamos, no? Pero bueno, esto es lo que hay. Sí es verdad que es un visor en el cual, bueno, pues tenemos en la primera franja todos los datos un poco de admisión del paciente, cuántos días lleva ingresado. Eso nos permite cribar si esa infección es de origen nosocomial o es comunitario, los datos de laboratorio, los datos de las alertas, pero fijaos, este es un claro ejemplo de la fatiga de alertas. Para enseñarme que es un paciente con una bacteremia por Staphylococcus aureus, tengo 5 alertas diferentes, ¿no? Esto hay que trabajar en ello. Datos del tratamiento, la micro, con la sensibilidad, ¿no? Para ello, bueno, pues imprescindible que trabajemos un poco coordinados, ¿no? Porque como decía, aunque tengamos este tipo de herramientas, revisar todos los pacientes candidatos a ser valorados por el equipo PROA, si esto recae solo en 1, en 2 personas, es inviable. Es inviable y llegas un poquito, bueno, pues a la punta del iceberg. Lo que pasa es que, por otro lado, hay que ser conscientes de qué dotación tenemos los servicios o los hospitales para tener personas que se dediquen al PROA. Eso es una realidad y eso todavía no está solventado. Todos tenemos nuestro trabajo y esto es un extra que supone un esfuerzo de personas que tienen su día a día y que si dedican este esfuerzo es porque quieren hacer mejor las cosas. O sea, es algo totalmente voluntario y es admirable, ¿no? Pero, bueno, esta herramienta WASP está pensada para que efectivamente nos repartamos la tarea, ¿no? Estas listas de trabajo, para que se haga una revisión estructurada de las alertas, incluso por servicio.
Cuando se creó, el objeto o la idea era que por lo menos en los servicios estratégicos hubiera un representante del PROA, que a lo mejor no tiene que ser del núcleo del core, ¿no? Pero si yo tengo un representante, por ejemplo, en el servicio de traumatología, que pueda meterse diariamente y ver las alertas generadas de su servicio, a lo mejor son 3. Y es simplemente, bueno, pues tener esa comunicación luego ágil entre el equipo PROA y ese representante que tenemos en los servicios más importantes. Imprescindible también la colaboración del Servicio de Medicina Preventiva. Tiene la capacidad, esta herramienta, también de hacer esa vigilancia y control, prevención de la infección nosocomial. Y integrar esas recomendaciones que pueden surgir del equipo PROA para incorporarlas en la historia clínica. En este sentido, nosotros también hemos tenido serias dificultades. Las integraciones con las historias es un horror, pero aparte al facultativo es que no gusta estar metiéndote en distintos programas. Tú tienes ya la historia clínica y quieres acceder a todo ahí. Entonces, este sería, hablabas, ¿no?, de la Carta de los Reyes Magos, uno de mis deseos, que esté todo integrado, que no nos hagan andar de una pantalla a otra. Es que eso fatiga mucho. Entonces, cuando hacemos las recomendaciones desde el equipo PROA, la recomendación tiene que estar en la historia clínica, que la historia clínica es la que ve todo el mundo. WASP no lo ve todo el mundo. Entonces, si dejamos la recomendación en WASP, ahí se queda muerta. Por lo tanto, bueno, pues también se ha trabajado en que por lo menos se puede hacer con un copia y pega y ¡prum!, lo pegues, ¿no? Pero, bueno, barreras muchísimas. Me decían, haz hincapié también en las barreras, y digo, no tengo diapositivas suficientes para poner todas las barreras que nos encontramos prácticamente a diario. La integración con los sistemas departamentales, la parametrización de alertas, lo comentaba, la fatiga de alertas, esto es imprescindible. O sea, si queremos que algo se use, tiene que ser amigable, porque si no, si nos va a generar rechazo o la sensación de que nos está dando más trabajo de lo que nos quita, es que está totalmente abocado al fracaso. Hablábamos también en las ponencias anteriores, que digo, ojalá, es otro de mis deseos, que estén integradas las guías clínicas, los protocolos locales. Es un esfuerzo enorme que hacemos todos los años para tener guías de tratamiento actualizadas en base también al esfuerzo que hacen los microbiólogos en saber la evolución de las resistencias. Frustra muchísimo ver que tú te has currado muchísimo un protocolo de neumonía comunitaria y se sigue utilizando en el tratamiento empírico un fármaco que no está contemplado. Y si no está contemplado es porque se ha pensado mucho, ¿no? Entonces, por favor, que esté integrado. WASP no lo tiene, ya lo digo. Escalabilidad, la validación de los datos y los resultados. También el rechazo que se genera, no sé si estaréis conmigo, pero en general la tecnología genera rechazo y más. No quiero ser, pero a partir de una determinada franja de edad, ¿no? Entonces, esto es una barrera también que tenemos que vencer y convencer que esa primera barrera que puede ser la tecnología, si convencemos que luego es una verdadera ayuda, nadie la va a cuestionar. ChatGPT la utiliza ahora mismo todo el mundo. Los pacientes mayores utilizan todos WhatsApp porque es la sencillez, la practicidad. Por lo tanto, hay herramientas que consiguen esto, ¿no? La coordinación también entre los diferentes profesionales. Y ya pongo en negrita el mantenimiento. También salía en las charlas anteriores. A nosotros, bueno, pues este ha sido nuestro gran hándicap con esta herramienta. Nos han dejado un poco solos. Sé que supongo que irá temas de contratos, pago de licencias y demás, pero una herramienta que es de verdad, potencialmente tiene una capacidad enorme, lo que no se puede dejar es luego sin mantener, porque falla. Y recuerdo que incluso un año hacía yo el esfuerzo de registrar toda la actividad del PROA en este programa y de repente, ¡pum!, falló. Y me quedé sin datos de actividad. Y eso, un gerente, un director médico que está apostando por el PROA, no entiende que de repente el PROA ese año no tenga datos, ¿no? Y la experiencia, como decía, del usuario. Hablando de experiencia del usuario, esta sería, bueno, pues una de las pantallas que está destinada a hacer la evaluación clínica. La evaluación clínica, una vez que tenemos un paciente enfrente y vamos a evaluar en el equipo PROA, bueno, pues cuáles son los ítems que tenemos que ir evaluando de una manera estructurada. Esto
si todos lo tenemos en la cabeza, pero yo tener que ir picando cada uno de los campos es inviable. Esto es inviable. Entonces, sé que posiblemente las versiones más modernas están mejoradas y pueda extraer de la historia clínica de una manera automática mucha de esta información. Pero esto, sin lugar a duda, esto no se usa y, de hecho, nosotros para la evaluación clínica no lo usamos. Y ya la parte de las recomendaciones, lo que comentaba, esa capacidad de copiar y pegar. Nosotros al final nos hemos buscado un poco las estrategias con la historia clínica electrónica. Por ejemplo, en las asesorías de Bacteremia por aureus, lo que hacemos es cargar una plantilla estructurada con todas las recomendaciones del infectólogo que realiza la asesoría clínica, para que también quede constancia en la historia clínica de todos los pasos necesarios para hacer un correcto manejo de un paciente con una bacteriemia por Staphylococcus aureus, para dar también esa connotación pedagógica, formativa que tienen las propias asesorías. Y por ello, bueno, pues para finalizar, esa utilidad que puede tener este tipo de herramientas, bueno, pues bajo mi punto de vista es imprescindible para optimizar nuestros procesos y nuestras recomendaciones. Ya lo sé que se utiliza para el mapa de sensibilidades por los servicios de microbiología, para acertar en la instauración del tratamiento empírico basado en antibiograma acumulado y, si es posible, también que nos muestre las guías locales y, por supuesto, para el cálculo de los KPIs, que de verdad los indicadores son imprescindibles, pero también muy tediosos y muchas veces son demasiado manuales, ¿no? Y en este sentido, estos son el apartado de indicadores que puede tener esta herramienta. Y he hecho un pantallazo para que veáis, bueno, cómo los tiene clasificados como indicadores de farmacia. A mí eso no me gusta, no son indicadores de farmacia, son indicadores de consumo de antibióticos, indicadores de microbiología, son indicadores de resistencias y lo que llaman indicadores de proceso. Indicadores de proceso, en este sentido, hay una mezcolanza, pero de lo que adolece es de la existencia de indicadores de resultado clínico, que en el fondo todo PROA tenemos que dar, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues también de una manera bastante laboriosa, pero bueno, pues lo hemos ido consiguiendo hacer. Estos son, por ejemplo, los indicadores que monitorizamos de manera trimestral en nuestro centro para dar datos de cuál es el impacto de las asesorías clínicas en el manejo de la bacteriemia por Staphylococcus aureus. Tenemos indicadores tanto de proceso como indicadores de resultado, como puede ser la tasa de las bacteriemias que se nos complican o, por supuesto, la mortalidad atribuible, siguiendo la definición del PRAN, pero luego hemos ido creando más indicadores. La mortalidad atribuible según el PRAN en el caso de la bacteremia es todos los pacientes que fallecen en los 14 días posteriores. Viendo la mortalidad de esta infección, posiblemente, o sea, la mortalidad sigue siendo alta hasta incluso 3 meses después. Por lo tanto, sí es necesario seguir monitorizando y dar esos datos de tasa de mortalidad. Indicadores de proceso, bueno, pues como pueden ser indicadores propios de calidad que hemos denominado de calidad en el manejo de la bacteremia. Pues, por ejemplo, que se saquen hemocultivos de control a las 48-72 horas, que se realice ecocardio. Bueno, pues en este sentido, bueno, pues este es como la evolución de estos indicadores que hemos tenido a raíz de la puesta en marcha de las asesorías en bacteremia por Staphylococcus aureus. Estos indicadores no los extraemos del WASP. Estos indicadores, bueno, pues son gracias al trabajo también que se ha hecho con el servicio de microbiología y con los informáticos de nuestro hospital y nosotros, bueno, pues para ir trabajando en la extracción de estos indicadores. Pero otro de los deseos, bueno, pues sería que pudieran incorporar este tipo de indicadores tan útiles en este tipo de herramientas. Y ya para finalizar, bueno, pues querría concluir que, sin lugar a duda, estas herramientas de ayuda a la toma de decisiones son imprescindibles para poder hacer una actividad PROA. Nos tienen que ayudar a poder, por lo menos, cribar a aquellos pacientes que son
más candidatos, ¿no? Mejor candidatos para ser evaluados por el equipo, pero que es fundamental un mantenimiento adecuado, un soporte para un correcto funcionamiento. La integración y coordinación asistencial son procesos tremendamente limitantes y la monitorización estructurada no solo de indicadores de proceso, sino también indicadores de resultado que nos permitan ver de forma periódica, no una vez al año, porque si no vamos tarde, cómo estamos haciendo las cosas y poder establecer estrategias de mejora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Sí, acompañarme, que me siento un poco sola aquí. Os pido perdón a todos porque nos hemos pasado un poquito mucho de tiempo, sobre todo a ti, Patricia, que sé que quieres un café, que ya vas. Pero la verdad que están las charlas tan interesantes que me ha parecido feo hasta cortar, ¿sabes? Entonces he dejado un poco. Bueno, abrimos un breve espacio para preguntas. No sé si estamos todos tan abrumados que no sabemos qué preguntar o me vais a obligar a mí a preguntar. Ah, no, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a las cuatro porque ha sido una sesión muy, muy, muy interesante. Me ha costado seguirla porque ya me cuesta a mí seguir la micro para seguir esto. La pregunta es una pregunta que va dirigida a cualquiera de las cuatro. Todas estas herramientas en el momento actual es difícil que estén desarrolladas por el propio hospital o por el propio equipo informático del hospital y la mayoría de las veces pues hay que comprarlas fuera. Y estas herramientas importan datos. ¿Cómo se casa esto con la ley de protección de datos? Es decir, ahora mismo vivimos un momento en el que los datos valen más que el oro, casi, y tenemos una ley de protección de datos cada vez más estricta. Entonces, ¿cómo casamos? ¿O existen procedimientos ya diseñados específicamente para que estas herramientas puedan chupar los datos de nuestros pacientes y que eso cumpla la ley de protección de datos? Lo digo porque es una cosa que nos van a pedir, casi con toda seguridad. Bueno, yo puedo empezar si queréis. Bueno, este paradigma estará cambiando, sobre todo porque os comentaba que ahora desde Europa se está trabajando también en la creación de espacios de datos que lo que está promoviendo es que se usen los datos, ¿vale? Entonces, se está dando flexibilidad a este uso de datos y también hay que diferenciar el para qué se usa el dato, ¿vale? Cuando hablamos de uso para la asistencia del paciente, como puede ser el dato de la historia clínica electrónica, hay sistemas que ya cumplen con tienen que pasar ciertos controles y cierta certificación. Entonces, utilizar esos sistemas en la práctica asistencial, si cumplen con todas las garantías, no hay ningún problema de utilizarlos, ¿vale? Cuando hablamos ya más del área de investigación, pues aquí sí que hay que tener cuidado con la ley de protección de datos, pero ahora mismo existen múltiples herramientas para anonimizar los datos y para trabajar con ellos de una forma segura. Entonces, esta parte, pues los responsables de los hospitales tienen que trabajarla. Todos estos sistemas sí que deberían pasar, pues, o sea, no entrar porque a una persona le interese este sistema, sino que tiene que haber ciertas reglas dentro del hospital para incorporarlas, pero que no hay que tenerles miedo, ¿vale? Que es que, o sea, está ya todo escrito, hay mucha norma detrás, tenemos nuevas legislaciones también en el uso de la IA, se están creando comités a nivel nacional para que trabajen y evalúen este tipo de proyectos, entonces, bueno, que ya hay mecanismos establecidos. Pero yo sí que quería añadir un poco, por lo menos por la sensación y por reuniones recientes con informática de nuestro hospital, precisamente por estas cosas, que existe una dificultad real, porque hay mucho miedo y probablemente, bueno, se avanzará y tal, que efectivamente estos datos se lancen y no es fácil convencer ahora al hospital a meter un sistema, incluso uno ya hecho, que muchas veces dicen, pues lo desarrollamos dentro del hospital, pero buscar los parámetros y tal, o sea, cuando ya hay una herramienta que a lo mejor lo integra bien, el tema de que pase, pero ya no por el nivel del hospital, sino a nivel de la consejería, es una cuestión a nivel más elevado. O sea, que es la sensación es de que cuesta bastante. Sí, o sea, cuesta, pero o sea, que nosotros también tenemos esas dificultades, pero bueno, que hay que seguir trabajando en ello porque que ya, o sea, que los sistemas cumplen con la ley, lo que tenemos que cambiar nosotros es los procedimientos de adaptar este tipo de sistemas.
Sí, bueno, yo también lo que pienso es que luego también hay muchas herramientas comerciales que se nos ofrecen que ya vienen con su marcado CE y que suponen que si obviamente ya tiene su marcado CE es que habrán pasado todas las regulaciones que pone Europa, que bueno, ya sabéis, Europa es un sistema regulador, burocrático, y supongo que habrán pasado procesos tediosos para ver que cumplen con todas las normas. Yo simplemente porque sí que me siento más identificada porque nuestra herramienta por lo menos empezó de una manera más local. Yo en absoluto llevé todo ese tema, pero sí que fui consciente de que sistemas de información de la consejería, o sea, ya no solo es efectivamente a nivel del hospital, sino la propia consejería es tremendamente exigente en este aspecto y tiene que pasar una serie de controles, sistemas, incluso dónde está alojado la fuente de datos, para que te autoricen al uso. Incluso en otras herramientas que, por ejemplo, utilizamos también en el hospital, por ejemplo, para el cribado de pacientes con sepsis, recuerdo cuando el laboratorio vino a presentarnos la herramienta, estaba la directora médico y el gerente, la primera pregunta fue esa: ¿cumple con todas las garantías de seguridad? Porque si no, se acaba la reunión, no seguimos. Entonces, creo que soy totalmente ignorante en este sentido, pero creo que es directamente en el momento en que se desliga el número de historia con todos los datos, ¿no? Se anonimiza y está en una fuente de datos y que cumple con todos los requisitos, bueno, pues es uno de los criterios para ser aprobado. Yo rápidamente estoy como Jaime, abrumado, pero la pregunta va más allá del marco legal que tenga la Unión Europea o que termine haciendo, porque siempre somos más lentos que los americanos con toda la legislación, sobre todo con la IA, es a nivel nacional. En Europa se nos consideran 18 países independientes porque son en el sentido sanitario, porque cada comunidad tiene, menos el Ceuta y Melilla, tiene transferidas las competencias. Y se me ocurre el caso que durante el COVID, si tenías una PCR positiva, no te dejaban viajar, y a mí me llamó una enfermera diciendo que le diera una PCR negativa porque se tenía que ir a Almería. Y le dije, salud pública entre comunidades no comunica nada, nadie va a saber en Alicante que tienes una PCR positiva. Entonces, la integración de los datos está muy bien, pero Valencia tiene una respuesta de tiempo real, está estupenda, pero todos esos datos los explota cada comunidad. ¿Sabéis si hay algo más allá de lo que estamos hablando de la Unión Europea respecto a nivel nacional de compartir datos? Porque está muy bien salud pública de cada comunidad, pero al final a nivel nacional no sabemos lo que pasa en la comunidad del lado. Y en Madrid, que somos una comunidad con mucha gente, pero muy pequeñita, tenemos mucha gente que vive literalmente cruzado una calle en otra provincia, y esos datos no me llegan a mí, por ejemplo. Claro, eso es un poco lo que he dicho a raíz un poco de la Red Labra, que se supone que intenta integrar todos los datos de todas las comunidades autónomas para hacer la vigilancia de los microorganismos multiresistentes, y lo que de verdad se echa de menos es que al final nos remitan a nosotros informes de cómo están los hospitales de al lado de tu zona o ya a nivel nacional. Yo creo que es algo que tenemos que traspasar, pero también, verdad, mientras las competencias estén también transferidas a la comunidad autónoma, es difícil también intentar algo así, y un poco por eso también quería plantear el reto de que nosotros al final es eso, estamos en un espacio pequeño viviendo muchos, tenemos muchos hospitales de alta complejidad, entonces lo que nos toca igual a nosotros es intentar apostar por algo que nos comunique entre nosotros. Bueno, por hacer una pequeña pincelada, uno de los temas que se trata en esta nueva legislatura de espacio de datos es que haya efectivamente interoperabilidad dentro de un mismo sistema sanitario. Entonces, sí que se va a exigir que haya cierto intercambio de datos, no va a ser un 100%, pero, por ejemplo, se está trabajando en el resumen del paciente y este tipo de proyectos para que sí que exista un mínimo de intercambio que sea compartido entre todas las comunidades y luego también con Europa. Pero bueno, que es algo muy complejo en la que, bueno, que se está trabajando, pero que es muy, muy, muy lento. Hola, muchas gracias otra vez porque está siendo una mañana excelente. Yo os quería preguntar sobre la aplicabilidad a medio corto plazo, sobre todo considerando que no sé cómo son las historias clínicas electrónicas en vuestros hospitales. Son datos no estructurados en los que te lees una historia y no hay siempre los mismos parámetros. Cada médico usa sus siglas, copian y pegan. Entonces, yo sé que la IA generativa super guay podrá sacar datos de ahí, pero en 4 o 5 años yo esto no sé si lo veo. Gracias.
Voy a aportar un poquito también porque no me puedo resistir. Cuando me preparé esto, pues le pregunté, yo soy analógica, lo siento, no por edad, pero soy analógica. Pero empecé a usar ChatGPT y le he metido el guión y he dicho, pues venga, hazme preguntas a los moderadores a ver si coinciden con lo que yo pienso. Y efectivamente, después de escucharos a las 4, que me ha encantado, la primera pregunta que me hizo ChatGPT es mi primera pregunta también como microbióloga, que lo sufrimos diariamente, ¿no? Que ¿cuál es la mayor barrera para integrar todos estos datos? Todo es muy bonito, nosotros no tenemos residente ingeniero, nos encantaría, casi no tenemos ni informático residente, o sea, no tenemos nada, o sea, funciona todo como a pedales, ¿no? Pero integrar los diferentes LIS que tenemos todos los laboratorios de micro. Ahora hablamos todos, nos encanta hablar, armonizar, el LOINC, pero ya lo que dice Mercedes, o sea, integrar todos esos datos de historias clínicos escritos de copia y pega, con fechas que no se sabe quién lo ha escrito, si es el evolutivo, o sea, esto a mí me parece una barrera impresionante y le doy gracias a ChatGPT porque él también lo ha visto como lo más importante, lo que quiere decir que no soy tan analógica. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, nosotros de hecho siempre el trabajo que tratamos de hacer es primero poner orden a los datos, porque es que si no, no vamos a poder extraer nada. Y lo que también tratamos de trabajar es, con los clínicos sobre todo, es que definan cuáles son su set mínimo de datos que necesitan. Porque también nos hemos encontrado muchas veces que eso, con lo que mostrabas tú, que estructuras 50 variables y luego esas 50 variables no te las rellena nadie. Igual lo que necesitas son 3 variables imprescindibles para poder generar alertas o para hacer el día a día más usable. Entonces, el esfuerzo hay que ponerlo principalmente en esa estandarización. Sí que hay muchas herramientas ahora mismo que se están creando, que yo creo que van a ayudar, pues de reconocimiento de voz, por ejemplo. O sea, nosotros sí que hemos visto alguna herramienta ya que funcionan bastante bien y que además te estructura la información, incluso que te la codifica, ¿vale? O sea, que no es solo simplemente el me transcribe, sino que además ya hay un paso mayor. Entonces, estas herramientas se están desarrollando, pero yo creo que en el corto plazo se irán incorporando en los servicios. Yo también estoy bastante de acuerdo. O sea, hemos vivido, lo que pasa es que estamos viviendo unas revoluciones muy grandes y no nos damos cuenta. Yo he vivido la historia en papel y hemos pasado, y no me considero tan mayor, y hemos pasado a la historia informatizada. Claro, ahora cuando hemos pasado a la historia informatizada es cuando queremos, de alguna manera, decirle, estamos metiendo datos, que nos devuelva datos. No nos va a devolver el primer día todo lo que queremos, ni mucho menos, pero ya nos va devolviendo cosas. O sea, estamos poco a poco. Entonces, claro, todo lo que hemos puesto aquí, lo que hacen los americanos, pues no lo sé, a la vuelta de 4 o 5 años, pero WASP es mejorable. Nosotros tenemos, no he hablado de él, otro que se llama IGEA, que también que funciona prácticamente igual y que es muchas alertas y que te aloca. Pues tendremos que ir viendo qué cosas realmente nos mejoran la vida, y para eso pues los informáticos, alguien también nos tiene que comprender, y qué cosas nos están generando lío. Y sobre todo yo creo que lo más importante, no sé quién terminó diciendo que había que hacer una wishlist, ¿no? a los reyes. Yo pido eso, un programa que integre todo sin que yo tenga que estar clicando. Pues muy bonita la inteligencia artificial, pero si al final soy yo el que le doy la inteligencia, ¿sabes? Entonces, algo que me pueda coger del sistema de micro, todos mis datos de micro, del farmacia, todos los datos de farmacia, y de la historia clínica, lo más importante de la historia clínica, y que además me pueda hacer una recomendación, aunque desde luego siempre sea la persona humana, el clínico, el que siga o no esa recomendación. Y yo creo que los CDSS tienen que ir en este sentido, ¿no? Intentar integrar todo para facilitarnos el trabajo. Bueno, yo en este sentido quiero ser honesta en que hacer hincapié en que la versión que nosotros tenemos de WASP estoy segura que no es la última, ¿no? Me consta que tanto todos los hospitales públicos del País Vasco como de Murcia utilizan este sistema y lo han debido de mejorar enormemente, porque si no, no me creo que utilicen en su día a día, y además en algunas reuniones que tuvimos, sobre todo con la gente de Murcia, es otra liga, ¿vale? Pero aún así
creo que bueno, siempre tiene que ser un poquito más amigable con el usuario y no darnos tanto trabajo. Eso se lo dejamos al residente experto.